Bienvenidos a Traducciones Hispanas Adventistas. Recuerda darle al botón de me gusta si te ha gustado la traducción, compartirlo con tus seres queridos. Si te interesa que suba más traducciones de estos canales, asegúrate de dejar un comentario y si quieres, apoyarme en Patreon. Disfruta del video. Hola nuevamente. Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Walter, estamos de vuelta en nuestros asientos. Sí, afortunadamente. Eran un poco demasiado modernos para Sí, nosotros. eran un poco extravagantes. Bueno, has armado algo que todas las edades deberían saber y ha estado viniendo durante milenios. Sí, creo, Martín, que este es el tema más importante del universo y será el plan de estudio de los siglos. Es el tema más controversial y creo que todos los conflictos que han surgido en este mundo se centran en este plan. A medida que nos acercamos al final del tiempo, este conflicto se intensificará. Multitudes, multitudes en el Valle de la Decisión. Claro, Martín, si miramos nuestro telón de fondo, veremos multitudes, multitudes en el Valle de la Decisión, en la parte inferior. Tenemos una cruz central, ligeramente borrosa por una razón, y dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y si miras al cielo, verás que a la izquierda, que es a la derecha de Jesús, hay una luz en esa nube y está brillando en el lado derecho de Jesús y en la cabeza del ladrón penitente. sí. Y en el otro lado hay oscuridad, nubes y relámpagos y truenos. Esta es la decisión que todo el mundo tiene que tomar. ¿Por qué era esto necesario? Para dar ejemplo. Sí. ¿No había otra forma? No. ¿Y por qué solo hay dos ladrones, uno en cada lado? Ambos no son justos. No. Representan a la humanidad. No tenemos justicia propia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justos, ni uno solo. Exacto. Aquí hay dos. Ahora, el ladrón a la derecha de Jesús, que aquí está a nuestra izquierda, ¿tuvo tiempo para mostrar buenas obras? No. Entonces, ¿qué lo salvó? La gracia de Jesús y su justicia. Una mirada de fe, ¿no? Por lo que no tenía justicia propia. No. Entonces no podía hacer ningún reclamo, sino confiar en la justicia imputada de Cristo. No tenía tiempo para la santificación. No. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la justificación Así es. y santificación por promesa. Exacto. En realidad la santificación también sucedió al mismo tiempo. Y Él, si hubiera descendido, tendría que permanecer en la santificación. Tendría que permanecer en ese proceso. Pero aquí, sin mérito propio, Él es salvo por la justicia de Cristo. La justicia por la fe es el centro del Evangelio. Ahora, Martín, esta imagen es el estudio de la eternidad. Nunca la comprenderemos en su plenitud. No. Así que no pretendemos un conocimiento superior. Solo estamos diciendo que esta decisión es una que todos tienen que tomar. Hay dos cruces. Sí.
a cada lado. Solo hay dos clases. Así es. Una que lo acepta y otra clase que lo rechaza. Así es. Puede haber miles de subclases, pero en realidad solo hay dos. Pero antes de entrar en esto, Martín, este es un tema tan importante. ¿Puedes orar por nosotros? Oraré. Padre Celestial, gracias porque podemos estudiar este maravilloso gesto, este plan de estudio de los siglos, pero no podemos hacerlo sin el esclarecimiento del Espíritu Santo, porque entonces nos iremos en nuestro propio entendimiento. Ayúdanos a entender esto como pretendías que fuera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora, Martín, aquí hay otro ejemplo que ilustra la decisión de la humanidad. Estos son los sacrificios que trajeron Caín y Abel. En primer plano tienes a Abel y él está sacrificando el cordero sacrificial, mientras que en el fondo está Caín, que trajo las obras de sus propias manos. Se negó a seguir los dictados. Dijo, mis obras son suficientes para ti. Sí, Aquí están las dos clases. Abel representa la aceptación del sacrificio expiatorio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y Caín, quien dijo, mis obras deberían ser suficientes para entrar en el reino. sí, Dos clases. dos clases. Y no importa cuántas subcategorías tengas entre ellas, solo hay dos clases. O aceptas el sacrificio y recibes la justicia de Cristo como un regalo, o intentas lograrlo a través de tus propias obras. Eso es cierto. Solo dos opciones. Parece representar también al final de los tiempos, cuando la marca de la bestia será impuesta. Algunos reconocerán que no quieren seguir adelante con ella al guardar los mandamientos de Dios en su frente y en la mano. Eso es tomar una decisión, como lo hizo Abel, y actuar en consecuencia. Sí, pero los que reciben la marca están recibiendo una doctrina espuria. Así es. Así que yo diría, comparémoslo con los que la reciben en la frente y en la mano, el sello de Dios. Correcto. Nuevamente tienes dos sellamientos, el del pueblo de Dios siendo sellado y el otro sellamiento de los oponentes de Dios. Así es. Otro punto interesante en la historia es que aquellos que siguen los dictados de Dios, como Abel aquí, y traen el cordero del sacrificio y aceptan el regalo de la salvación y la justicia de Cristo, sentirán la enemistad de los Caín de este mundo. Sí. Y el hecho es que esta es una declaración de guerra, porque Caín matará a Abel. Esta ha sido la guerra y la controversia desde el principio. Dos caminos de salvación. Sí. Y son las únicas dos, por obras o por la justicia de Cristo. Y Martín, vamos a hablar con franqueza sobre algunos temas. Esto no tiene la intención de atacar a nadie, pero la verdad es la verdad, y la verdad no se puede comprometer, no. Y por lo tanto, la verdad tiene que ser declarada en claridad para que la gente pueda tomar una decisión. Enfurecerá a los Caín de este mundo y agarrarán la piedra para aplastar tu cabeza y te atacarán. Pero esa no es razón para que escondamos nuestra luz debajo de un celemín. Amén. Sí. ¿Sabes, Martín? Hay quienes dentro de nuestras filas que creen que por el bien de un clima ecuménico, Sí. deberíamos estar callados cuando se trata de atacar los falsos sistemas religiosos, En aras de la aceptación. por el bien de la aceptación.
Pero Martin, Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino una espada, seguro. Y la espada tendrá que cortar. Y la espada es la palabra de Dios. Así que dejemos que la palabra de Dios se encargue de hablar. Amén. Entonces, no debemos diluir nuestra doctrina o comprometernos a poner nuestros nombres en una lista. No, y esto no es para atacar a nadie. Esto es para crear una opción para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Así que echemos un vistazo a algunas de las creencias religiosas que existen. Aquí hay un artículo de Catholic Straight Answers sobre el ladrón bueno y el ladrón malo. Debemos recordar que el catolicismo basa muchas de sus creencias en la tradición. Sí, Y la tradición es el contexto en el que todo, incluida la Biblia, debe ser estudiado y leído, ¿no? ¿verdad? Y Jesús dijo que han hecho nula la palabra de Dios a través de las tradiciones. Por lo que los que creen que debemos tomar a Dios en su palabra no pueden mezclar la tradición y la palabra. Leamos lo que tiene para decir Catholic Straight Answers sobre el ladrón bueno y el ladrón malo. En la tradición, el buen ladrón ha sido nombrado San Dismas y el ladrón malo, Gestas. Noten que la hermana Anne Catherine Emmerich, en sus visiones de la pasión, registró el nombre del ladrón malo como Gesmas, que también fue usado en la película La Pasión. Por lo que la película La Pasión fue basada en visionarios católicos. No fue basada en la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos eso. Extremadamente importante. Otra historia que ha circulado en la iglesia primitiva, pero que no tiene fundamento, relata cómo la Sagrada Familia se encontró con estos dos ladrones en su viaje a Egipto, cuando, huyendo de la ira del rey Herodes, movido de compasión, Dismas quiso dejar a la Sagrada Familia ilesa, pero Gestas quería robarles y herirlos, por lo que Dismas sobornó a Gestas. Esto es de acuerdo con la tradición, por supuesto, con 40 dracmas para que los dejara en paz. La bendita madre dijo a Dismas, el Señor Dios te sostendrá con su diestra y te dará remisión de los pecados. Entonces, ¿quién está prometiendo la remisión de los pecados? María. María. Entonces, el niño Jesús agregó, dentro de 30 años, madre, los judíos me crucificarán en Jerusalén y estos dos ladrones serán levantados en cruces conmigo. Dismas a mi diestra, Gestas a mi izquierda. Luego de ese día, Dismas irá conmigo al paraíso. Ahora, dicen que no hay sustento, pero el catolicismo ama estos escritos apócrifos. Sí, Entonces, Martín, esta historia es una fantasía. sí. Es verdaderamente patético que la gente pueda poner algo de credibilidad en algo como esto. El problema es que si realmente estudias la Biblia sobre este tema e incluso el espíritu de profecía, el deseo de todas las gentes, entonces podrás ver que esto no cabe con el estilo de Jesús. No, en cualquier caso, el infante Jesús, que todavía tomaba leche materna, no sería capaz de hacer estas declaraciones. Y María lo olvidó por completo porque estaba igual de sorprendida por la crucifixión de Jesús como los discípulos. Esto es obviamente un brebaje. Pero la semilla que es plantada es que el buen ladrón está bajo la protección de María. Eso es lo que dice. Volvamos brevemente a la pasión de Cristo. Mel Gibson le dijo a Christianity Today, me ha sorprendido la forma en que la audiencia evangélica ha respondido a esta película más que cualquier otro grupo cristiano. Lo que lo hace tan asombroso, dice él, es que la película es tan mariana. Gibson la llama una tremenda corredentora y mediadora. ¿Qué dices de eso, Martín? Digo que eso es blasfemo. Eso es blasfemo, ¿no? Porque hay un mediador entre Dios y el hombre, Y es Cristo Cristo Jesús. Jesús. Esto no es bíblico, no. Y en realidad es sorprendente para mí que la gente
Los cristianos evangélicos ni siquiera se dan cuenta qué tan mariana es. Sí, exacto. Pero va más lejos y profundo que eso. Esta es una imagen de la película El ladrón penitente. Y notarás que lleva algo en su cuello. ¿Dice la Biblia algo al respecto? No. Nada, ¿correcto? Nada. Miremos esto. En la Pasión de Cristo, el ladrón penitente en la cruz llevaba una escápula marrón católica, lo que le permitía omitir el purgatorio. Bueno, Ahora, Martín, ¿es el purgatorio una doctrina bíblica? para nada. ¿Es con esto donde comenzó la reforma de Martín Lutero? Así es, con las indulgencias para salir del purgatorio. Bien, ¿y cuál era el propósito del purgatorio? Pagar Por tus pecados. pagas por los pecados que han sido perdonados por los sacerdotes. Sí, ¿Quién paga por los pecados? la misma persona. Bien, entonces, ¿necesitas que Cristo los pague por ti? No. No, así que todo esto es una negación de la expiación. Puedes usar de su mérito, pero eso es todo. Sí, la procesión cumplió exactamente el Vía Crucis católico y los 5 misterios dolorosos del rosario. Nada de esto está en la Biblia. Nada. Esto es volver a la tradición. Bien, y según ellos, Martín, Jesús dijo en la cruz, es logrado, en lugar de consumado es. ¿Por qué harían eso? Tenemos que estudiar estas cosas. Según Roma, fue la Eucaristía la que se logró en la cruz. La Eucaristía es una continuación del sacrificio. De hecho, dicen que es exactamente el mismo sacrificio que tuvo lugar en la cruz. Pero la Biblia dice que fue sacrificado una vez para todos. La Eucaristía, el sacramento de nuestra salvación, lograda por Cristo en la cruz, también es un sacrificio de alabanza en agradecimiento por la obra de la creación. Esto viene del Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 1359. Debemos verlo con un poco más de detalle. Aquí está el artículo 1359. La Eucaristía, el sacramento de nuestra salvación lograda por Cristo en la cruz, también es un sacrificio de alabanza en agradecimiento por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación, amada por Dios, es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. A través de Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho bueno, hermoso y justo en la creación y en la humanidad. Aquí afirma que la cruz es un logro, digamos una iniciación de un sacrificio perpetuo en la misa. Lo puso en movimiento. Y este sacrificio es ofrecido en nombre del pueblo. Sí. Pero a través de esto se hacen hermosos y buenos. La iglesia. La Iglesia hace al pueblo hermoso y bueno a través del sacrificio eucarístico. Ahora, Martín, ¿eso es bíblico? No, para nada. No. Es la justicia de Cristo la que se te imputa. Esa es tu justicia. Ningún ritual, ninguna asistencia a ningún ritual, como el de la misa, puede contribuir a ese sacrificio. Este es un punto muy importante. Verás, Martín, hay dos clases, como hemos visto, los que aceptan el sacrificio y aquellos que no. Correcto. Aquellos que aceptan el don gratuito de la salvación y la justicia imputada de Cristo y los que traen sus obras. Sí. Aquí tenemos un claro caso de valorar las obras porque Jesús no la consumó, solo logró la misa. Sí, solo la puso en movimiento y ahora tienes que seguir haciéndolo a través de la iglesia. Si leemos las rimas Douay, que es la versión jesuita de la Biblia, Jesús, por lo tanto, cuando había tomado el vinagre, dijo, es completado.
Aclaro que consummated y consumado tienen diferentes connotaciones en el inglés y en el español, por lo que no significan exactamente lo mismo. En la versión Douay Rhymes se utiliza la palabra consummated, pero en inglés esto significa completar, lograr algo, mientras que en el español consumado significa llevar a cabo totalmente algo. Por ejemplo, consumar la redención del género humano, finalizar algo. En la versión King James se utiliza la palabra finalizado, que sería el equivalente a consumado en español. Es una traducción muy extraña. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cuando lo lees en la Biblia, y no en la versión católica, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y si buscas en la concordancia, entonces la palabra es teleo y quiere decir llegar a un cierre, terminar, finalizar, el llevar a cabo, completar, para que la cosa completada corresponda a lo que ha dicho, ordenado, comandado, etc. Con especial referencia al tema, llevar a cabo el contenido de un mandamiento, completar el proceso consumado, por lo que no es completado. Martín, volvamos a la Biblia, porque ese es el único camino seguro. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Esa es la Biblia. Sí, sí. Y ese es el Antiguo Testamento. Martín, él llevó los pecados. Entonces no hay purgatorio donde lleves la consecuencia de tus pecados. Y él es el que hace intercesión por el transgresor, no María ni nadie más o la iglesia. Es Jesús el que lo hace. Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Por lo que el Nuevo Testamento aplica esta porción de Isaías del Antiguo Testamento a Jesucristo. Sí, y a la cruz. Está grabado en piedra. No puedes moverlo. Vayamos a otra pequeña palabra que crea controversia. La palabra expiación. Esta palabra fue acuñada por Tyndale. Estaba reflexionando sobre el significado de la palabra. Y en realidad es una palabra hermosa porque significa unificación. Juntos. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la expiación, reconciliado con Dios nuevamente. Si vamos a la Enciclopedia Nuevo Mundo, la expiación significa que dos partes distanciadas entre sí, porque una de ellas ofendió a la otra, eventualmente se reconcilian entre sí. Usualmente tiene dos etapas: el acto de expiación por parte del ofensor para el perdón de la parte ofendida, y luego la reconciliación, que es recuperar el estado de unidad a partir de entonces. Esto es lo que significa. Esta es una descripción de la palabra expiación. Ahora, incluso las Biblias católicas usan esta palabra, y las versiones modernas usan esta palabra, pero tienen otra definición para ella. Debes ser muy cuidadoso con cómo lees algo, Sí, porque si no tienes su definición, podrías ser atrapado con la guardia baja porque es la misma palabra. es muy astuto. Es astuto, muy astuto. Y otra palabra muy importante es la palabra propiciación. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. Viene del griego hilasterion, por medio de la fe en su sangre. Esto es muy importante, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Martín, de acuerdo con este texto, ¿cómo eres salvo? Solo por la sangre de Cristo, mediante la fe. Bien, ¿es importante la sangre? No puedes ser salvo sin ella. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Eso no lo dice la Biblia? Entonces la sangre es absolutamente esencial. Y esta propiciación, esta palabra hilasterion, también tiene otro significado. El arca del pacto tenía un asiento de misericordia sobre ella. Y ese es el hilasterion. Entonces, el hilasterion o propiciatorio te resguarda de la condenación de la ley. Y es el trono de Dios. Así es. Es el epicentro de su poder y gracia. Ese asiento representa a Cristo, y si no te lo apropias sobre ti, entonces estás Bajo la condenación de la ley. Veamos esta palabra. Es una palabra hermosa. Propiciación significa el alejamiento de la ira mediante una ofrenda. En relación con la soteriología, que es la ciencia de la salvación, propiciación es aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio de la expiación en el sacrificio de Cristo. Esto viene de Ririe, Teología Básica, una guía sistemática popular para entender las verdades bíblicas. Si lo buscamos en la concordancia, propiciación y lasterion, neutro de un derivativo de este aquí, un expiatorio, lugar o cosa, que es concretamente una víctima de expiación, o específicamente la tapa del arca del pacto, el asiento de misericordia, el propiciatorio. Hay mucha teología en esa palabra. es asombroso. Es un estudio asombroso, asombroso, el alejamiento de la ira. La gente dice que entonces Dios es un Dios iracundo. Sí, sí. Él odia a todos, quiere castigar a todos. Pero lo entendieron mal. Él odia al pecado, Así es. pero ama al pecador. Tiene ira hacia el pecado. El pecado es la transgresión de la ley, por definición. Necesitamos entender el plan de estudio de los siglos. Necesitamos entender el plan de salvación. Si no lo entendemos, entonces caemos en la categoría de Caín. Desafortunadamente, como dijiste, solo hay dos. Solo hay dos. Así que tenemos que dejar esto muy, muy claro. Bien, en contraste, el principio de que el hombre es capaz de salvarse a sí mismo a través de sus propios esfuerzos se encuentra en la base de toda religión no cristiana. Solo hay dos opciones, Martín. ¿Eres Abel o Caín? ¿Eres el ladrón de la derecha o el ladrón de la izquierda? No hay otra forma. Echemos un vistazo a este muro. Salvación en el Islam. Podría dar cientos de versículos y cientos de dichos, pero vamos a ceñirnos a lo simple. Esto proviene de una fuente islámica. Ya que Dios es todopoderoso, no necesita la farsa inventada por los cristianos para perdonar al hombre. En el Corán, Dios dice que todos hemos sido creados en un estado de bondad. Detengámonos ahí. ¿No es eso lo opuesto de la Biblia? Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo justo, ni uno. El corazón es extremadamente malvado. Así es, por encima de todas las cosas. Martín, esto es exactamente lo opuesto a las escrituras, ¿verdad? Esto cabe perfectamente en Hollywood. Sigue a tu corazón. Sigue a tu corazón. ¿Cómo puedes seguir a tu corazón si tu corazón es extremadamente malvado, Martín? Él no ha cargado al hombre con un pecado original, habiendo perdonado a Adán y Eva. Ahora, la doctrina del pecado original es una doctrina católica. Heredas el pecado de Adán. En ninguna parte de la Biblia dice que heredas el pecado de Adán.
Tú heredas su naturaleza caída. Porque cuando cayó, tenía una naturaleza caída y todo lo que podía pasar a su posteridad fue una naturaleza caída, porque no tenía otra. Sí. Entonces, la mala suerte para ti es que tienes una naturaleza caída Así es. y tu esposa nunca lo ha notado. Estoy seguro de que lo ha hecho. Oh, ya veo. Bien, de acuerdo con el Corán, Alá nos perdona, ya que todos somos personalmente responsables de nuestras acciones. No hay necesidad de un salvador fabricado por humanos en el Islam. La salvación solo viene de Dios. No se necesita sacrificio, Alá te perdona y a través de tus buenas obras y tu bondad puedes alcanzar el cielo. Ese es el camino de Caín, Exactamente. ¿no? Eso es negar el sacrificio, negar el Cordero de Dios. Precisamente. Entonces, en el altar, ellos ofrecerán sus obras Y no el Cordero. Bien, esa es una religión importante. Más de 1.000 millones de personas en este planeta. Bien, ¿qué sucede con el mundo budista? Bueno, aquí viene la enciclopedia del Nuevo Mundo. El budismo está lejos de ser teísta, por lo que no tiene un concepto real de expiación con Dios, sino que se enfoca en la expiación con otros seres humanos, enseñando la importancia del perdón. Incluso si te ofende alguien que comete pecado contra ti, se supone que debes perdonarlo, por lo que la expiación es iniciada más por la parte ofendida que por el ofensor. Se supone que debes practicar metta, bondad amorosa, karuna, compasión, y mudita, alegría comprensiva. Pero toda la idea del perdón proviene de la creencia de que impide que tanto el ofendido como el ofensor desarrollen emociones negativas y dañinas del karma que desafortunadamente los ata en el pecado y la miseria. No hay necesidad de un salvador. No. Realizas tus propias acciones. Tú haces el perdón. Sí, y esa es tu buena obra. Y eso es lo que necesitas. Entonces no se necesita un salvador en el budismo, pero ahí va otra gran parte de la humanidad. Lo mismo para el hinduismo. No se necesita un mediador. Echemos un vistazo al punto de vista católico. Alan Jones, el reverendo de la Catedral de la Gracia en San Francisco, escribió un libro llamado Reimaginando el Cristianismo. En este libro afirma que la fijación de la Iglesia en la muerte de Jesús como el acto universal de salvación debe terminar, y el lugar de la cruz debe ser reimaginado en la fe cristiana. ¿Por qué? Debido al culto, al sufrimiento y al Dios vengativo detrás de él. Entonces niegan que Jesús murió por tus pecados. Dios no haría sufrir a su Hijo. Jesús murió, sí, porque siguió sus buenas obras hasta la muerte, pero no por ti. No es la sangre del Cordero la que te salva, son tus buenas obras. Sí, sí. Estaba pensando, también tuvimos ese seminario de Jesús. Ellos afirmaron que debes amar al Hijo, pero odiar al Padre. Sí, Es lo mismo. exactamente lo mismo. Pero Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. El problema es el pecado, no la persona. No. Bien. De la expiación, Jones dice, el sacrificio de Jesús fue para apaciguar a un Dios enojado. Sustitución penal era el nombre de esta vil doctrina. Niega totalmente la expiación y la llama una doctrina vil. Pero la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sí, Entonces, Martín, tenemos dos clases de personas. así es. Distintivamente. Y ya sea que ahora seas budista o eres del Islam, o si eres un chamán, o si eres del hindú, toda la religión, o si eres católico, no necesitas la expiación, Según ellos. necesitas la iglesia, necesitas las obras, y pagarás por tus propios pecados en el purgatorio. No hay necesidad de un salvador. Ahora,
Veamos lo que el espíritu de profecía tiene para decir. Manuscritos inéditos 548. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras nos muestran por qué la ira de Dios descendió sobre su Hijo unigénito, por qué el inocente sufrió por los culpables, por qué el justo llevó el castigo enteramente perteneciente al injusto. Jesús vino a llevar el castigo de la transgresión del hombre para sostener y vindicar la inmutabilidad de la ley de Dios y la rectitud de su gobierno. Vino a poner fin al pecado y a traer la justicia eterna. ¿Está esto en armonía con las Escrituras? 100%. En realidad es una muy buena y hermosa explicación de lo que encontramos. Bien, tenemos una introducción aquí que el mundo evangélico deja afuera, es decir, la ley de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley y Dios odia el pecado. Si Dios odia el pecado, entonces odia la transgresión de la ley. Así es. Y al morir en la cruz, Jesús En realidad estableció la ley. sí, la validez de la ley. Lejos de quitarla, la estableció. Porque si pudiera haberla quitado, no hubiera tenido que morir. Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Así es. Entonces, Martín, asegurémonos. Y la única manera de asegurarnos es volver a las Escrituras. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Es importante la sangre? Es un punto esencial. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. ¿Hay otra forma? No. Es el Cordero de Dios o nada, ¿no? Y la fe en esa sangre. En la sangre. Bien, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Reconoces el ladrón en la cruz, el ladrón penitente? 100%. ¿Tuvo que llevar una escápula para estar bajo la protección de María? No, porque no va al purgatorio para pagar el perdón de sus pecados. Ya han sido pagados. Y también se muestra aquí las obras malvadas. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Sí. Los católicos dicen que no fue al purgatorio porque lo omitió como resultado de María. Pero no se deshacen del purgatorio porque todavía tú tienes que ir. Bien, sigamos adelante. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo eres salvo? A través de la sangre. Por medio de la sangre. ¿Quién te presenta santo y sin mancha? ¿Tus obras o Él? Cristo. Cristo. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Tiene razón el Islam? No, ¿Tiene razón el catolicismo? no, ¿Tiene razón el budismo? no. ¿Tiene razón alguna otra religión que no sea el cristianismo bíblico? No. No, no puede ser. Esto no es un ataque. ¿Acaso somos nosotros diciendo esto? No. No, son las escrituras diciéndolo. Tienes razón, Martín. Tienes toda la razón. Bien, review en general. El plan de salvación fue puesto en un sacrificio tan amplio, profundo y alto que es inconmensurable. Cristo no envió a sus ángeles a este mundo caído mientras Él permanecía en el cielo, sino que Él mismo salió sin el campamento, llevando el oprobio. Se convirtió en varón de dolores, experimentado en aflicción. Él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras debilidades. Y la ausencia de abnegación en sus seguidores profesos, Dios lo considera como un rechazo del nombre cristiano. Aquellos que profesan ser uno con Cristo y satisfacen sus propios deseos de ropa, muebles y alimentos ricos y caros, son cristianos solo de nombre. Ser cristiano es ser como Cristo. Martín, ¿añade esto una dimensión extra?
Sí, ¿verdad? Si has aceptado la justicia de Cristo, entonces, ¿quién mora en ti? Cristo. Cristo. ¿Puedes entonces seguir haciendo lo que hacías antes? No. Debes convertirte en una nueva criatura. Bien, entonces me estás diciendo que si aceptas a Jesucristo y aceptas su justicia, lo cual es correcto, entonces debes ser y caminar como Él lo hizo. Sí, Entonces me estás diciendo que la justicia de Cristo se manifestará por la obediencia a sus requisitos. tiene que ser así. De lo contrario, estás en una posición difícil. Bien, entonces puedes decir como cristiano, bueno, soy salvo por la sangre del Cordero. Ahora puedo disfrutar de mi vida, comer, beber y ser feliz, seguir como antes porque estoy cubierto por la sangre del Cordero. Desafortunadamente es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Tienes que llegar a ser como Cristo. Eso no es lo que puedes hacer. Bien, entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Y por qué no puedes negar la expiación sin poner en peligro tu vida eterna? El asunto era la justicia y la misericordia. La ley de Dios es fundamental para esto, porque justicia es una palabra judicial y no puedes tener una palabra judicial sin ley. Sí, eso es verdad. ¿No es así? Es verdad. Si vas a un tribunal de justicia, eres juzgado por la ley. Y el que te representa es un conocedor de la ley, un abogado, ¿no? Y tienes un juez que te juzga. Correcto. Justicia. La paga del pecado es... Muerte. Bien, reformulemos esto. La paga de la transgresión de la ley es Muerte. muerte. Y si eres un transgresor, entonces la justicia exige que mueras. Sí. Eso es lo que dice la ley. Bien. ¿Qué exige la misericordia? La misericordia quita el castigo de la ley. Así que la condenación se ha ido. Sí. Martín, ¿dirías que la justicia y la misericordia son dos opuestos? Sí. Son totalmente opuestos, ¿no? La justicia exige la muerte, la misericordia requiere vida. Así es. Son absolutamente opuestos. Entonces, si quieres decir, pero los transgresores merecen justicia, entonces eso debe excluir la misericordia. Sí, porque entonces el castigo debe ser ejecutado. Ahora, supongo que Satanás, cuando fue arrojado del cielo, que era la justicia, le dijo a Dios, discúlpame, ¿cómo puedes dar misericordia a la humanidad cuando ellos transgreden? Y tú eres un Dios de justicia. Si ellos transgredieron, merecen el mismo castigo, muerte. Así es. Pero estás diciendo que eres un Dios misericordioso y que los perdonarás. Entonces no eres un Dios justo. Bueno, si asumes solo eso, tienes razón. Bien. ¿Y si te digo, Martín, que la justicia y la misericordia se besaron en la cruz? Sí. Entonces la cruz de alguna manera debe satisfacer las demandas de la justicia Exacto. y permitir de alguna manera las demandas de la misericordia. Sí. ¿Es así? Debe ser correcto. Bien, entonces la cruz es fundamental y la negación de cualquiera de estos componentes es una negación de la expiación. Sí. Bien, veámoslo. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dos opuestos. No pueden ser reconciliados, dice el diablo. Bien, no pueden ser reconciliados, dice el mundo religioso. Por lo que tú debes satisfacer las demandas de la justicia a través de tus buenas obras. Debes expiar tus pecados a través de tus buenas obras. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite.
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si tomas esta palabra paz y buscas el Salmo 119, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, Martín, podemos leer de la dilatación de su imperio y de aquellos que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Habrá justicia y misericordia. Así es. Bien, pero luego tienes al Salmo 85 que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, la verdad, redefinamos eso. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Entonces, Martín, si lo reformulamos, la misericordia y la ley se han encontrado. ¿Sería eso permisible? Sí, porque está ahí. Es una definición de verdad. Bien, nuevamente tienes justicia y misericordia. Incluso en la justicia y la paz, donde usamos la paz para la ley, puedes decir que la justicia y la ley se han besado. Bien, allí se han besado. ¿Dónde se besaron? En la cruz. Es el único lugar donde se pueden besar. Aquí hay una cita del deseo de todas las gentes. Satán, con sus feroces tentaciones, estrujó el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. ¿Por qué no? Porque, Martín, el pecado es sumamente pecaminoso. Y el pecado es la transgresión de la ley. Y Él murió por las transgresiones de la ley. La paga del pecado es la muerte. Sí. Por lo que no podía ver a través de los portales de la tumba. Entonces, ¿qué muerte sufrió? ¿La primera muerte o la segunda muerte? La segunda muerte. Sí, Porque no hay un después. correcto. La esperanza no le presentó su salida de la tumba como vencedor, ni le dijo que el Padre aceptaba su sacrificio. Así que para él era el sacrificio supremo. Temía que el pecado fuera tan ofensivo para Dios que su separación había de ser eterna. Y eso hace que sea mucho más claro que es la muerte segunda. Sí, No hay esperanza y es eterna. sí. Cristo sintió la angustia que sentirá el pecador cuando la misericordia ya no interceda por la raza culpable. Fue el sentido del pecado que trajo la ira del Padre sobre él, como sustituto del hombre, lo que hizo que la copa que bebió fuera tan amarga y quebrantara el corazón del Hijo de Dios. Esta es una declaración asombrosa, Martín. Reflexionemos un poco. La paga del pecado es Muerte. muerte. ¿Jesús tenía algo de pecado en él? No. Martín, si Jesús hubiera tenido el más pequeño pecado en él, ¿habría resucitado de entre los muertos? No. Habría sido eterno, ¿no? Pero la Biblia dice que la muerte no podía retenerlo. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Entonces se estaba muriendo, pero no había ninguna transgresión que necesitara redención. Se vuelve muy complicado. Entonces, ¿por quién murió? Por la humanidad. Bien, tendremos que desempacar esto, porque el plan de salvación fue puesto muy profundo, realmente muy profundo. Estos son mis pensamientos, Martín. Todo el precio, todo el dolor y la culpa de la humanidad, Él cargó. ¿Y qué insulto al Hijo de Dios negar la expiación? ¿Estás de acuerdo? Sí, con certeza. Eso desafía toda la razón por la que Jesús vino a la tierra. Continuaré diciendo que es un insulto que los protestantes firmen la declaración conjunta sobre la justificación. Él pagó todo, todo lo debemos a Él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Martín, la respuesta se halla en que se hizo pecado por nosotros. Ese es un pensamiento complicado. Debemos desentrañar eso.
Hebreos 9:14. Cuánta más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿De quién es la obra de salvación? De Dios, de Jesús. Sí. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces logró la misa, que es una continuación del sacrificio. No, No. Él lo consumó. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ese es el plan de salvación. Debemos mirar a la legalidad. Entonces, reiteremos. Solo hay dos clases en el mundo de hoy, y solo dos clases serán reconocidas en el juicio: los que violan la ley de Dios y aquellos que la obedecen. Cristo da la prueba para probar nuestra lealtad o deslealtad. Si me amáis, Él dice, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Es una promesa, ¿verdad? El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que oyes no es mía, sino del Padre que me envió. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿No es claro? Es tan claro. ¿Es bíblico? Sí, porque viene directamente de la Biblia. Es como leer las Escrituras. No puedes negarlo. Viene de Cristo. Lecciones objetivas. Bien. ¿Es la ley fundamental? Sí. Bien. Continuemos. Como consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos, por igual, descienden a la tumba. A través de las provisiones del plan de salvación, todos han de ser sacados de sus tumbas. Habrá una resurrección de los muertos, ambos justos e injustos, según Hechos 24:15. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. Pero se hace una distinción entre dos clases que son engendradas. Todos los que estén en el sepulcro oirán su voz y saldrán. Los que hayan hecho el bien para resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para resurrección de condenación. Citando a Juan 5, 28 y 29. Los que han sido tenidos por dignos de la resurrección de la vida, benditos y santos, en tales la muerte segunda no tiene poder. Pero aquellos que no han obtenido el perdón por medio del arrepentimiento y la fe, deben recibir la pena de la transgresión, la paga del pecado, que es la muerte, ¿no? Así es. Sufren el castigo, variando en duración e intensidad según sus obras, pero finalmente terminan en la muerte segunda, ya que es imposible para Dios, de acuerdo con su justicia y misericordia, salvar al pecador en sus pecados, lo priva de su existencia, lo cual él ha perdido por sus transgresiones y de la cual ha demostrado ser indigno. Dice un escritor inspirado, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Otro declara, y serán como si no hubieran sido. De Salmos 37:10 y Abdías 16. Cubiertos de infamia, se hunden en el olvido eterno sin esperanza. ¿Es esto bíblico? Bíblico. Y si todavía dudas pensando que hay más opciones que puedes elegir, esto también lo demuestra. Solo hay dos. ¿De cuál resurrección quieres ser parte, Martín? La primera. La primera resurrección, donde la muerte segunda no tiene poder sobre ti. Bien, Martín, esta es la realidad del asunto. Deuteronomio 24:16 introduce otro punto muy importante que complica las cosas. Dice en Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos,
ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. De acuerdo con este versículo, Martín, ¿puedo pagar por tus pecados? No, ¿Puede mi padre pagar por mis pecados? no. Bien, eso plantea la pregunta, ¿cómo Jesús puede morir por mis pecados? Porque Él es Dios y toda la humanidad deriva de Él. Bien, veamos esto con algún detalle, porque es un punto muy importante. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahí tienes justicia y misericordia, ¿no? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Martín, ¿no contradice esto a Deuteronomio 24:16? Sí, eso parece. Parece así, ¿no? Pero ¿podemos decir que Deuteronomio 24:16 es una declaración grabada en piedra? Sí, Bien. Entonces no puede visitar la maldad de los padres sobre los hijos. no. Bien, pero la Biblia dice aquí que la maldad es visitada hasta la tercera y cuarta generación. Necesitamos desempacar esto. Necesitamos entenderlo, ¿no? Debe ser un estudio. Bien, veamos la versión corta. Dios dice que la iniquidad no puede ser transferida de uno a otro. Entonces, ¿en qué sentido es la iniquidad transferida de generación en generación? La respuesta es simple. Los actos y el ejemplo que los padres presentan a sus hijos a menudo se transfieren a los hijos y ellos promulgan lo que los padres hicieron. Se tarda hasta la tercera y cuarta generación. En la ciencia de la epigenética han descubierto que un mal hábito, Bueno, la tradición también entra dentro de esto. sí, un mal hábito se perpetúa al menos hasta la tercera y cuarta generación de la descendencia. Lo que tus padres comieron estás inclinado a comer, y tus hijos están inclinados a comer, y tus nietos. Si rompes la cadena y dices, no quiero hacer esto, tienes una guerra dentro de ti mismo. Así es. No es Dios visitando la iniquidad. Es la iniquidad que se perpetúa durante unas pocas generaciones. Estas son cosas muy interesantes para estudiar. La iniquidad es entregada a través de la tradición y la epigenética al otro. Correcto. Pero Dios, por eso está visitando. Es solo por sus elecciones. Correcto. Adán entregó sus malas propensiones a su descendencia. Sí. Sí. Y se necesita una batalla para liberarse de eso. Vimos eso en los primeros dos hijos. Muy bien. Ahora hay otro punto interesante. Hebreos 7:9. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si desempacamos esto, Martín, Leví vino 350 a 400 años después de Abraham. Pero como él estaba corporativamente en Abraham, todavía estaba en los lomos de Abraham. Él, entre comillas, pagó el diezmo en un cierto sentido. Toda la humanidad estaba en Noé y en la señora de Noé, en cierto sentido. Pero en Adán estaban corporativamente presentes toda la humanidad, varón y mujer, literalmente. Entonces, cuando Adán pecó, toda la humanidad heredó su naturaleza caída. No su pecado, su naturaleza caída. Cuando Adán pecó, toda la humanidad heredó su naturaleza caída con una propensión al pecado. Entonces, ¿quién podría redimir la caída de la humanidad y pagar corporativamente el salario del pecado, que es la muerte? Solo uno en quien toda la humanidad estaba presente corporativamente antes de que Adán existiera. Y ese es Cristo.
a través de quien todas las cosas fueron creadas, y en quien habitó la plenitud de la divinidad corporalmente. Jesús les dijo en Juan 8:58, y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí está el gran yo soy. Toda la humanidad estaba en Adán. Adán cayó y toda la humanidad heredó su naturaleza caída. Antes de que Adán cayera, ¿en quién estaba corporativamente? En Cristo. En Cristo. Entonces, el único que podía soportar la iniquidad de toda la humanidad es alguien en quien la humanidad estaba presente corporativamente antes de que existieran Y que no haya pecado. y no pecó. Ese es Cristo. Por eso Adán no podía morir por la raza humana. Correcto. Analicemos esto aún más. Romanos 9:29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado semilla, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Sin la semilla, la humanidad no tiene esperanza, ¿no? Sodoma y Gomorra son símbolos de la destrucción final, significando la segunda muerte. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero la palabra semilla es en singular. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes, en plural, como si fueran muchos, sino como uno, y a su simiente, que es Cristo. Entonces la semilla es lo único que nos puede salvar. Sí. De lo contrario seríamos como Sodoma y Gomorra. Así es. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es el creador. Todo estaba corporativamente en él antes de que existiera, Sí. incluidos los ángeles, Sí. Él creó todo. todo. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Todo es una palabra muy grande, Martín. Es la totalidad. No hay nada en el universo. Dice allí, ya sea en el cielo o en la tierra. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que es el único. Si vamos a Apocalipsis, donde no se encontró nadie digno de abrir el rollo, solo el cordero que fue inmolado era digno. No había nadie más, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En ninguna parte había nadie excepto por él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínate esto, Martín. Este será el estudio de los siglos. Aquí está el hombre Dios. Él es totalmente sin pecado. Y él toma sobre sí la naturaleza caída de Adán. Pero él es sin pecado. Él tiene el atributo sin pecado de su padre y el atributo caído de su madre. Eso suena terrible, pero es lo que es. En ese sentido, él siendo el Dios creador, corporativamente tiene a toda la humanidad en él. Bien, continuemos. Aquí hay una cita de la Review and Herald. Por su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo obró una redención para el hombre. Esto no se hizo saliendo de sí mismo a otro, sino tomando la humanidad en sí mismo. Así Cristo le dio a la humanidad una existencia fuera de sí mismo. Traer a la humanidad a Cristo, llevar a la raza caída a la unidad con la divinidad, es la obra de la redención. Cristo tomó la raza humana para que los hombres pudieran ser uno con Él.
como Él es uno con el Padre, para que Dios ame al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres sean partícipes de la naturaleza divina y sean completos en Él. Solo Dios Así es. podía hacerlo. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, 100%. 100%. Si Él no es Dios, entonces la humanidad no puede estar corporativamente en Él. Es cierto. El único que puede pagar el precio es uno que puede morir corporativamente por y, en realidad, en lugar de la humanidad. Mastica ese pensamiento. Es incomprensible. Incomprensible. Cada pecado que cada ser humano en toda la existencia de este mundo ha cometido alguna vez, Él los llevó. Aplastó la vida de Él, ¿verdad? Hizo que la sangre saliera a través de su piel. Al asumir la humanidad, Cristo tomó la parte de cada ser humano. Él era la cabeza de la humanidad, un ser divino y humano. Con su largo brazo humano podía rodear a la humanidad, mientras que con su brazo divino podía apoderarse del trono del infinito. El único individuo en todo el universo que podía morir por y en lugar de tú y yo era Dios mismo. Así es. Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Porque estábamos corporativamente en Él. Correcto. El Señor puede tomar a cada uno de nosotros en su brazo, porque su brazo rodea a la raza. Recordemos esto, después de que Cristo hubiera dado el paso necesario en el arrepentimiento, la conversión y la fe a favor de la raza humana, se fue a Juan para ser bautizado por él en el Jordán. Detengámonos allí. ¿Alguna vez pecó? No. ¿Entonces alguna vez tuvo que arrepentirse? No. No, Asombroso. nunca tuvo que arrepentirse porque nunca tuvo pecado, ¿verdad? ¿Alguna vez tuvo que convertirse? No. No, porque nunca estuvo inconverso. Nunca estuvo inconverso y a qué tuvo que convertirse a sí mismo. Bien. ¿Tenía que ejercitar esta fe? No, no tenía que hacerlo porque él era perfecto. Él era la esencia. Él era en lo que se basa la fe. Bien, entonces, después de que Cristo hubiera dado los pasos necesarios en el arrepentimiento, conversión y fe a favor de la raza humana, si no lo hizo para sí mismo, ¿para quién lo hizo? Para nosotros. Bien. ¿Qué tan perfecto habría sido su arrepentimiento en favor de ti? Completo. ¿Cuán perfecta la conversión? ¿Cuán perfecta la fe? No era un grano de mostaza. No. No. Luego fue a Juan para ser bautizado. ¿Necesitaba un bautismo? No. No tenía que renacer. También hizo eso en favor. No es sorpresa que Juan se haya negado, diciendo, ¿yo necesito que tú me bautices a mí y tú vienes a mí? Jesús respondió, debes permitirlo así ahora, porque así nos corresponde cumplir toda la justicia. ¿Para quién fue bautizado? Para la humanidad. Para la humanidad. Para el transgresor. ¿Ese es el bautismo perfecto? Sí. ¿Es la conversión perfecta? Y el plan de salvación necesita esto. Sí, absolutamente, porque si no tienes una salvación perfecta, entonces sufres la paga del pecado. Así es. Cuando salió del agua, se arrodilló en la orilla del Jordán y ofreció una oración como la cual nunca había entrado en el cielo. Mientras oraba, los cielos se abrieron y la gloria de Dios en forma de paloma, de oro bruñido, se posó sobre él. Y desde el más alto cielo se oyó la voz del infinito. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Martín, ¿es el plan de salvación profundo? ¿Hay alguna otra forma? Hagamos esa pregunta para satisfacer las demandas de justicia. No. ¿Hay alguna otra forma de satisfacer las exigencias de la misericordia? No. Ni siquiera tu arrepentimiento es lo suficientemente bueno. Entonces, ¿la muerte de Jesús es una esencialidad? 100%. Porque incluso Él tuvo que arrepentirse por ti. Y debes tener fe en eso.
Pero el Islam dice que es una filosofía humana inventada. Que tienes el bien en ti. Es muy fascinante. ¿Es un tema importante? Es un tema de salvación. Bien. Deseado de todas las gentes, página 112. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras derrama su alma en oración. Bien sabe cómo el pecado ha endurecido los corazones de los hombres y cuán difícil les resultará discernir su misión y aceptar el don de la salvación. ¿Sigue siendo difícil para la humanidad hoy? Definitivamente. ¿Peleamos por ello? Suplica al Padre poder para vencer su incredulidad, romper las cadenas con las que Satanás los ha cautivado, y en su nombre conquistar al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. Solo era posible en su persona, porque solo en Él la humanidad estaba corporativamente presente. Nunca antes los ángeles habían escuchado tal oración. Están deseosos de llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no, el Padre mismo responderá a la petición de su Hijo. Directamente desde el trono brotan los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de luz purísima, emblema adecuado de él, el manso y humilde. ¿No es magnífico? Lo es. Verdaderamente asombroso. Entonces Martín, Hebreos 2:16, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Ahora, las nuevas traducciones violan totalmente este versículo, porque las nuevas traducciones, como la NBI, por ejemplo, dirán, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles. Allí va el plan de salvación entero, destruyendo la belleza de este versículo. En cualquier caso sería una mentira, Sí, porque ciertamente Dios ayudó a Gabriel cuando fue retenido por el diablo, sí. en su camino a hablar con Daniel, ¿no? Así que ni siquiera sería verdad, sería una mentira. Pero dejémoslo, hemos hablado de eso en lecciones anteriores. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Es Él el propiciatorio? Sí, ¿Es Él el asterión? exactamente. ¿Es Él la propiciación? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él pagó el precio. ¿Por qué pudo ser resucitado? Porque No había pecado. Él no tenía pecado. La muerte no podía retenerlo porque la paga del pecado es muerte. Él no tenía pecado. Pero cuando resucitó, ¿no se levantó corporativamente con toda la humanidad? Sí, porque todos por los que Él murió, por la fe en esa sangre que fue derramada, también pueden levantarse con Él. Bien, pero atrás de mí hay dos clases, Martín. El ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda. Y tienen que tomar una decisión. Una elección. El otro se burló. Sí. Se burló, ¿verdad? Ambos se burlaron. Ambos se burlaron al principio, pero luego contempló a Cristo y decidió que este era el camino a la salvación, mientras que el otro lo rechazó. Dos clases. Incluso el Salvador resucitado no puede salvar al impenitente, No. porque no se puede pagar el precio por el impenitente. Entonces no hay salvación en el pecado, solo hay salvación del pecado. Eso es muy importante, porque mucha gente, una vez lo mencionaste antes, una vez que te arrepientes y reconoces esto, luego quieres vivir como te plazca y como era antes, y no funciona No así. puede funcionar. Debe ser una conversión. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿es justa la ley? Sí, lo es. Por supuesto que es justa, Y es vigente. y se mantiene vigente. Así que no elimina la ley, establece la ley. Bien, contemplemos esto. Esto es nuevamente uno de mis pensamientos aquí. Cuando Dios sopló el aliento de vida al hombre, esa vida era eternal,
y condicional a la obediencia. ¿Sí? ¿No es así? ¿Verdad? La misma condición se aplica hoy porque Dios no cambia. Así que la única manera de recuperarlo es si el dador de vida lo devuelve, y eso solo es posible en Cristo, porque Él es el creador. Entonces, Martin, religiones que rechazan a Cristo, ¿están fuera del plan de salvación? Sí, ¿Es importante que le digamos eso? lo es. ¿O deberíamos abrazarlos y decirle, eres hermoso? Sin Cristo, No, desafortunadamente tienes que sacarlo del fuego. ¿y cuánto peor para los que dicen ser cristianos, pero niegan la expiación? ¿No es eso aún peor? Lo es porque en realidad es abofetear la cara de Jesús diciéndole, no te necesitamos. Sí. Hechos 17:25. Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. ¿De dónde viene tu vida? De Cristo. Del dador de vida. O Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, si fuisteis bautizados en su muerte, ¿moristeis entonces en Cristo? Sí, Pero Martín, si moriste en Cristo, entonces pagaste la pena del pecado, Él lo hizo por ti. porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si eres resucitado como Él, entonces debes ser como Él. Exactamente, porque debe haber un cambio. No puedes caminar como solías hacerlo. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ese es el plan de salvación. ¿Es profundo? Gracias a Dios que lo hizo. ¿Hay alguna otra manera? No, No puedes tenerlo de otra manera sin negar la justicia. todo lo demás es egoísmo y pensar en tu propio camino. Bien, desempaquémoslo aún más. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, un asiento de misericordia, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo soy salvo? A través de Cristo. A través de su justicia. No hay otra manera. Mis buenas obras no alcanzan, Martín. ¿Eso significa que no debo tener buenas obras? No. Como hemos mencionado numerosas veces, debe ser un flujo de la salvación que encuentras en Cristo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Me ayudará a tener una escápula? No, 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 no. nada. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tus obras no te ayudarán. No, pero es importante tener las obras si tienes la fe. Correcto. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Se ha hecho justicia. La transgresión de la ley tiene su castigo. Es un plan tan profundo, es tan increíblemente asombroso. Entonces, Martín, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ya no pueden transgredir la ley porque el pecado es la transgresión de la ley. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Martín, ¿hay sacrificio eucarístico allí? No hay nada semanal. Nada. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez,
mas el vivir, a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Martín, esta reconciliación, traer a la humanidad de vuelta a la armonía con la voluntad de Dios, es la esencia de lo que sucedió aquí. Y es algo tan hermoso de darse cuenta. ¿Por qué Dios diría entonces, como ciertas personas dicen, bien, me ha librado de la ley? ¿Por qué quiere decir eso? ¿Para hacer lo que no se supone que debes hacer? No tiene sentido. No hay sentido alguno en eso. ¿Por qué Dios querría que quitaras la ley si ella está ahí para ayudarte? Correcto. Leamos esta declaración aquí de Mensajes Selectos. Cuando te alejas de las cisternas rotas que no retienen agua, y en el nombre de Jesús, tu abogado, vienes directamente a Dios pidiendo las cosas que necesitas, la justicia de Cristo se revelará como tu justicia, la virtud de Cristo como tu virtud. Entonces comprenderás que la justificación vendrá solo por la fe en Cristo, porque en Jesús se revela la perfección del carácter de Dios. En su vida se manifiesta el desarrollo de los principios de santidad. Mediante la sangre expiatoria de Cristo, el pecador es liberado de la esclavitud y la condenación. Martín, eso se deshace de todo sistema religioso que no sea el cristianismo bíblico. Así es, porque todos los demás usan sus obras para tratar de lograr eso. ¿Deberíamos informar a los musulmanes que esto es lo que necesitan? Sí, no los dejen ser. ¿Deberíamos informar a los budistas? A todos. ¿Hindúes? Es una declaración tan importante la que acabamos de leer, porque debes amarlos, pero ese amor debe manifestarse predicándoles que salgan de allí. Sí. Este plan de estudio de las edades necesitan entenderlo porque si no lo entienden estarán del lado de Caín. Mediante la sangre expiatoria de Cristo, el pecador es liberado de la esclavitud y la condenación. Mediante la perfección del sustituto y fiador sin pecado, puede correr en la carrera de la humilde obediencia a todos los mandamientos de Dios. Sin Cristo está bajo la condenación de la ley. No hay propiciación, se han deshecho de él. Él es el hilasterion, siempre pecador, pero por la fe en Cristo es hecho justo ante Dios. Este es el plan de salvación. Es profundo. Requirió el sacrificio supremo. Isaías 45:17. Israel es salvo en Jehová, con salud eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Isaías 45:24. Y diráse de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. ¿Hay alguna contienda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿Hay muchos que se enardecen contra él? Sí, ¿No lo llaman doctrina vil? sí. Versículo 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Me gustaría señalar que debemos tener en cuenta el tiempo presente, pero también notar que el tiempo presente es condicional. Si cumplen, Si cumplen. echemos un vistazo a un par de estos versículos y cómo han sido cambiados en algunas de las nuevas traducciones. Porque por la esperanza somos salvos. ¿Qué sucedía con el ladrón en la cruz, Martín? ¿Estaba siendo salvado o ya era salvo? Era salvo. Bien, la salvación es condicional a la obediencia. No se deshace de la condición, pero si estás justificado, estás justificado. Entonces debes quedarte de ahí en adelante, en eso. Y eso es la santificación. Bien, porque por la esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces debe ser por fe. Si tomamos la NBI, entonces dice, porque en esa esperanza fuimos salvados, tiempo pasado. Pero esperar lo que ya se ve, el resto es lo mismo.
Tomemos 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que son salvos, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Salvación. Fue salvado, ¿no? Es el poder de Dios. Leamos la NBI. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Hay una inconsistencia aquí? Seguro. Te está diciendo que es algo constante que tiene que suceder. No digo que puedo decir, oh, soy salvo. No. Si no cumplo con las condiciones, entonces soy un mentiroso. 1 Corintios 15:2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra o que os he predicado, sois salvos. ¿Ves el condicional aquí? Son salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. Noten que las nuevas traducciones usan el tiempo pasado y hacen de la salvación un proceso más que un trabajo finalizado. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. ¿Es problemático? Mucho, porque el problema es que la gente casi vuelve a las obras. Tengo que trabajar para mi salvación. Es teología católica. 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que son salvos y en los que se pierden. Si lo leemos en la NBI, siendo salvados. Si tomamos Filipenses 1:28, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salvación. Si tomas el mismo versículo de la NBI, dice, pero a vosotros de que seréis salvos, tiempo futuro. Hay algo mal aquí. Si eres bueno, tú serás salvo. ¿Puedo decir que los salvos en Cristo no están muertos, sino vivos en Él? Si Él vive, ellos viven. Todos son atribuidos con haber pagado el precio completo. Si estás en Cristo, Pero debes apropiarte de Él. así es. Entonces, automáticamente, tendrás que vivir tu vida como Él. Te ayudará a través de eso. Correcto. Veamos qué dice en esta cita del deseado de todas las gentes. Cristo declaró a sus oyentes que si no hubiera resurrección de los muertos, las escrituras que profesaban creer no servirían de nada. Él dijo, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora escucha esto, Martín. Dios cuenta las cosas que no son como si fueran. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si ya estuviera cumplido. Entonces el ladrón en la cruz, ¿fue consumado en el momento? Justo ahí. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán de la tumba a la vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación estrecha y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, que se anticipa en su propósito, la contempla como si ya existiera. Los muertos viven para Él. Entonces, ¿la versión King James es correcta? Sí, 100%. Es un tiempo presente, no de futuro o pasado. Y si tomas a la mujer del pozo, lo mismo sucedió allí. Era presente. Dios dijo, hace un año, y luego dijo, vete y no peques más. Sí. Entonces fue la justificación. Y le dijo a ella, quédate en la justificación y vive una vida santificada. Sí. Gálatas 2:20, leámoslo de nuevo. Con Cristo estoy justamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, ¿acaso no actúo y me esfuerzo para ser como Él? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo por la fe del Hijo de Dios. Como vivió Él, su fe debo ejercitar. Podemos decir que Cristo en ti es santificación, y la santificación es la entrega de uno mismo a Cristo, Sí, para que Él pueda trabajar en ti. sí.
La verdadera santificación no solo cambia las acciones, sino que cambia la motivación. No puede surgir de un corazón carnal. Si quieres guardar la ley solo para ser salvo, eso será un problema. Entonces, si realmente estás guardando la ley, ¿quién la está guardando por ti en ti? Cristo. Entonces, ¿cuándo puedes jactarte de tus buenas En obras? ningún momento, nada. Nada. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como ya hemos visto. Nunca puede ser por nuestras obras, solo por las suyas. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. ¿Cuál es mi contribución? Nada. Nada. ¿Significa esto que no tengo nada que hacer? Oh, no. No. Debo morir al yo. Pero vida en abundancia viene de aquel que nos creó para su gloria. ¿Estás de acuerdo? Sí. La muerte no puede resucitarme. Solo el dador de vida puede y solo él puede restaurar la imagen de Dios en el hombre. Verdadera santificación no puede jactarse. ¿Estás de acuerdo? 100%. Bien, corroboremos eso con una declaración en el camino a Cristo. Cuanto más te acerques a Jesús, más defectuoso aparecerás ante tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en amplio y distinto contraste con su naturaleza perfecta. Esto es evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder, que la influencia vivificante del Espíritu de Dios os está despertando. Una joven vino a mí y me dijo, estoy tan convencida de mi pecaminosidad. ¿Significa eso que Dios me ha rechazado? Porque pienso que debe ser sin pecado. Y le dije, es exactamente lo contrario de lo que estás diciendo. El hecho de que eres consciente de tu pecaminosidad significa que Dios está hablándole a tu corazón y puedes pedirle que te ayude a emular su justicia. Porque es Satanás el que te susurra al oído que no tienes que preocuparte por eso. ¿Correcto? Si esa voz de conciencia se silencia, entonces tienes que preocuparte. Y si piensas que eres perfecto, entonces debes preocuparte de verdad. Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. No es el temor al castigo ni la esperanza de una recompensa eterna lo que lleva a los discípulos de Cristo a seguirlo. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado a lo largo de su peregrinación sobre la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y su visión atrae, ablanda y somete el alma. El amor despierta en el corazón de quienes lo contemplan. Oyen su voz y lo siguen. Martín, cuando vivías en transgresión y la gente te decía, la ira de Dios caerá sobre ti y te destruirá, ¿acaso no te asustó mucho? No, a veces debo decir que el miedo o las historias del infierno ardiente no te hacían sentir muy cómodo. Pero no fue un cambio difícil, porque un cambio por miedo nunca será consistente. Sí, solo te hace más rebelde. Entonces, ¿qué es lo que realmente te atrae? Cuando sea levantado, traeré a todos los hombres hacia mí. ¿Tenemos que contemplar este plan de salvación? Diariamente. Diariamente. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es, una receta muy sencilla. Ahora, Martín, eso básicamente concluye nuestra discusión. ¿El plan de salvación es profundo? Sí. ¿Hay alguna otra forma? No. No puedes satisfacer la justicia y la misericordia de ninguna otra manera. No había otra manera. Si lo hubiera, el Dios del universo seguramente la habría encontrado, ¿correcto? Y la hubiera presentado a todos los que la necesitaran, que en esta etapa tiene que pasar por el proceso de salvación. Correcto. Básicamente, Martín, con nuestro versículo anterior, podemos concluir el asunto. Pero pensé que tal vez deberíamos leer juntos el Salmo 103.
Y todos pueden contemplarlo por sí mismos. No vamos a discutirlo, pero solamente para mostrar el carácter de Dios. Es el Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Tiene el derecho de hacerlo? Sí. Amén. Él es el sanador. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho. ¿No hemos discutido esto? A todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿No hemos leído que la justicia y la misericordia se balancearon allí? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Este mundo de pecado se terminará? Sí, y ese enojo no está dirigido hacia el pecador, sino al pecado. Correcto. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Es esto correcto? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan complejo es el plan de salvación? Total. Absolutamente inmaculado. Algún día te pararás frente a Dios como si nunca hubieras pecado, porque el registro de tu pecado habrá sido eliminado. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por lo tanto, ¿condesciende a pagar este enorme precio? Sí. ¿Puedes imaginar ese precio, Martin? Morir por cada pecado que se haya cometido, sintiéndolo en su intensidad, el dolor que lo acompaña, más las consecuencias. Y sin siquiera deber tener parte de ello. No, lo hizo totalmente por amor. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿No es un lindo contraste a lo que hemos visto? Sí, como hemos visto en la parte epigenética. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿La obediencia es esencial? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Tiene una ley? Sí. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Así como en el cielo, también en la tierra. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. ¿No es una hermosa canción? Creo que es un reconocimiento sincero de lo que Dios hizo por nosotros a través del plan de salvación. Reconciliando a un mundo caído en sí mismo. Asombroso. Y por eso es importante contemplar esto. Una hora reflexiva todos los días, contemplando lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Sí, oremos. Padre Celestial, gracias por el plan de salvación. Gracias por la expiación. Gracias por la propiciación. Gracias por ese propiciatorio. Sin ello, toda la humanidad estaría perdida. Si miro a los sistemas religiosos del mundo y a las filosofías de los ateos, Señor, me estremezco, porque miran más allá de este gran acontecimiento, el acontecimiento más grande que jamás haya tenido lugar en el universo, que será nuestra contemplación, nuestro plan de estudios a través de toda la eternidad, porque comprendemos una fracción
de su profundidad. Porque tan alto como los cielos que están sobre nosotros, tan altos son los pensamientos de Dios. Gracias por darnos un atisbo. Ayúdanos, Señor, a llegar a la humanidad para que ellos puedan ver en esa cruz el camino de la salvación. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.